Buenos días y muchas gracias a nuestros compañeros de trabajo en el Senado, los medios de comunicación, por estar aquí con nosotros. El tema que vamos a plantear es el de la medalla Belisario Domínguez. Lo que hace un momento el senador Rufo señalaba sobre la violación de todos los reglamentos y leyes en este Senado de la República es igual y es la misma situación en todas las medidas que se van tomando, irregulares, contrarias al reglamento, para lograr los propósitos que tiene la mayoría. Igualmente, en la medalla Belisario Domínguez se ha prostituido su otorgamiento y se ha venido bajando el nivel. Un gasolinero o un marino disfrazado de gasolinero, uno de los hombres más ricos de México, sí, todo eso ha impedido que se realice realmente lo que la medalla Belisario Domínguez representa. Es la más alta condecoración de la República Mexicana. El Ejecutivo tiene una condecoración que es el Águila Azteca, pero la da el presidente a dignatarios según su antojo. La medalla de Belisario Domínguez surgió para establecer gentes y señalar a personalidades que hayan tenido una función especial, ¿verdad? Y les voy a leer lo que dice el artículo primero. Dice, se crea en México, se crea la medalla de honor Belisario Domínguez del Senado de la República para premiar a los hombres y mujeres mexicanos, que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad. Al estarse distribuyendo según los intereses de las fracciones como lo han hecho, pues se ha partidizado y se ha bajado de nivel la medalla Belisario Domínguez, la más importante de la República. Tiene también su reglamento que está totalmente violado. ¿Quién debe otorgar la medalla? La comisión que se creó al respecto, la comisión de la medalla Belisario Domínguez. Esta comisión no ha sesionado. Y entonces es en la Junta de Coordinación Política, violando el reglamento, en donde se decide con la mayoría que ha venido siendo PAN y PRI. ¿Qué es lo que se quería en este momento? Se lo hemos comunicado a la Comisión Permanente y a la Junta de Coordinación y también a la mesa directiva para que realmente se haga conforme al reglamento, se convoque de inmediato a la comisión y que a la luz de este objetivo, ¿verdad?, establezca quién de los candidatos cumple esa posición en grado eminente. Esperemos que quedaron en que lo harían, esperemos que haya un proceso, porque evitar y eliminar todos los procesos nos lleva a esta situación en que la medalla cada vez vale menos. Yo le cedo la palabra a nuestro compañero, el senador Barroso. Sí. Muchas gracias, senador Bartlett. Efectivamente, como lo acaba de señalar el coordinador, el senador Manuel Bartlett, desde su creación en 1953, la medalla Belisario Domínguez tuvo un desdoblamiento en dos sentidos: en crear una comisión especial del Senado, que después se convirtió en una comisión ordinaria, y a la par un reglamento. Y ambos son muy claros en varias disposiciones que no de este año, sino de varios años pasados, desde el año 2000 prácticamente, se han ido violando de manera constitucionaria. El primero, la medalla de honor Belisario Domínguez es entregada por el Senado, es el conducto de la República para entregarla el día 7 de octubre. Desde el año 2000, la fecha de la entrega de la medalla empezó a
a atenerse o a condicionarse en función de la agenda del presidente. Fue Fox el primer presidente, en su enorme desconocimiento de la historia nacional y de las propias instituciones, que empezó a cambiar la fecha y empezaron a darla a finales de octubre, a finales de noviembre. Era el 7 de octubre, en la fecha del asesinato de Belisario Domínguez, cuando la República reunida honraba a una mujer o a un hombre que en grado eminente hubiera hecho aportaciones a la patria. Segundo, la medalla Belisario Domínguez se entregaba en vida. No había antecedentes, salvo uno, el de Pino Suárez, que el Senado hubiera entregado la medalla a alguien que ya hubiera fallecido. Salvo, claro, el caso simbólico de 1953, cuando el primer galardonado fue justamente el senador chiapaneco Belisario Domínguez. Pero fuera de eso, siempre había sido en vida. Así fue con Tamayo, así fue con el doctor Atl, así fue con Griselda Álvarez Ponce de León, así fue con Carlos Fuentes. Sin embargo, también desde el 2000, en la lógica de las cuotas, empezamos a entregársela a personas que ya habían fallecido. No es un criterio que ponga en duda los aportes que hubieran hecho estas personas, simplemente nos abría a una discusión mucho más amplia. ¿Cuál era el rango de tiempo para poderle entregar? En ese sentido, se dijo varias veces, pues se le podía entregar lo mismo a Nezahualcóyotl, que a Cuauhtémoc, que a Sor Juana Inés de la Cruz, que a Octavio Paz. Entonces, ¿cuál era ese rasero? Y ahora, con preocupación escuchamos, como lo dijo el senador Bartlett, una nueva violación a este reglamento, que es a partir de declaraciones de de un coordinador de un grupo parlamentario y de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, en el sentido que habría un procedimiento a partir de la cual la Junta iba a valorar las propuestas que, ojo, hace la ciudadanía, no el Senado, y que entonces harían una lista más corta. Y después que la comisión en esta ocasión iba a ser simplemente un filtro para hacer una propuesta a la Junta. Esto no es así y nosotros somos muy firmes en que no sea así. Hoy nos han convocado ya los integrantes de la comisión para una sesión de la misma y seremos muy firmes en el sentido de evitar que haya una intromisión de la Junta de Coordinación Política. No solamente violaría el reglamento del Senado, trastocaría por completo la lógica de un galardón que el Senado de la República desde hace 65 años entrega. Los senadores chiapanecos, a nuestras obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, se nos suma una siempre, la de preservar, junto con todos los otros compañeros, la memoria de Belisario Domínguez. Y justamente es por esto. Por eso es que siempre somos senadores chiapanecos quienes integramos esa comisión. Es una comisión ordinaria porque genera un dictamen que se vota en el Pleno. No puede dejar de ser así y nuestra posición será muy firme para que así no se trastoque ni se violente en ningún sentido. Ojalá pronto en esta reunión el día de hoy pues podamos llegar a ese acuerdo y que saque las manos la Junta de Coordinación. Por lo que estamos pasando en el Senado de la República es por el avasallamiento de todos los procedimientos legales e institucionales para poder resolver los temas pendientes. Hemos visto cómo desde la Junta de Coordinación Política y con el silencio y la omisión de la mesa directiva se han violentado el sistema de contabilización del quórum en las sesiones. Hemos visto cómo se filtran dictámenes sin haber pasado por las sesiones formales de las comisiones. Hemos visto cómo se tratan de acomodar los calendarios del Senado al calendario político del poder y vemos cómo transita un acuerdo permanente entre PRI y PAN para acomodar las cosas y repartirse los espacios públicos que se resuelven en el Senado de la República. El deterioro en el Senado
es muy grave, es muy grave. Aquí estamos viendo para este año, para este último año en el Senado de la República, cómo esta importante condecoración, la condecoración más importante de la República, cómo vuelve a ser producto de un cálculo político y de un manejo desde el poder público, una instrucción desde el poder ejecutivo. Nosotros quisiéramos que, acorde con los tiempos y con los reclamos sociales, la designación del galardonado o de la galardonada tuviera que ver con reglas que se conocieran. La referencia de ciencia o virtud en grado de eminencia nos habla de una designación del más alto nivel, como debe de ser. Pero hoy necesitaríamos reglas de cómo se interpreta la ciencia y la virtud en grado de eminencia para quien vaya a ser condecorado o condecorada. Y no que formen, no que sea el resultado de un acuerdo político. No puede ser así. Yo llamo a los 128 senadores, pero sobre todo llamo al presidente del Senado para que rescatemos el nivel, rescatemos la legalidad y la institucionalidad en todos los asuntos que aquí se están resolviendo. Estamos viendo cómo hay en proceso una serie de temas de los cuales podremos hablar, si ustedes quieren, en esta misma conferencia de prensa, que son procedimientos que están en curso de los temas que se necesita hablar de ellos, pero que son parte de un cálculo político del poder público y sus aliados. No vamos a estar de acuerdo con una designación que veamos sea parte de un cálculo político. ¿Cómo se puede anunciar ya la fecha de la entrega de la medalla si aún no hay dictamen? ¿Cómo puede la comisión de la entrega de la medalla Belisario Domínguez citarse para 1 hora de este día y pensar que ahí se va a resolver sin que se conozcan las reglas para la asignación? Así no estaremos a favor, estaremos en contra. Estaremos en contra, porque no podemos admitir que el Senado de la República entre en este último año en un deterioro institucional y de cumplimiento de la ley. Es lo que queremos manifestar en cuanto a este tema, y si hubiera preguntas, con mucho gusto las respondemos. Sí, senador, le pregunta en primer lugar Usted, Berta Becerra, del Sol de México. ¿Por qué se trastocan los reglamentos? De acuerdo para el otorgamiento de esta medalla, es la comisión de la Belisario Domínguez la que recibe todas las propuestas ciudadanas y la que hace un dictamen y lo propone ante el Pleno. Todo esto lo puede superar y se puede abrogar la Junta de Coordinación Política para hacerlo, por principio de cuentas. Desde la creación de esa condecoración, el decreto que la crea, el reglamento que se aprueba, la Junta de Coordinación Política no tiene nada que ver. Hay un reglamento, es la Comisión para el otorgamiento de la medalla Belisario Domínguez, que ni siquiera la citan, se arreglan por ahí y se entrega. Esas son las graves violaciones que van trayendo como resultado la degradación del Senado y la degradación de la medalla Belisario Domínguez. Se lo dijimos ayer, lo dije en la Junta de Coordinación Política, ¿verdad?
se tiene que convocar y tiene que hacer su labor, no es cuestión de que ahorita la citen ahí para que acepte lo que ya acordaron afuera. Tiene que hacerse un análisis, como decía Barbosa, de cuál es el procedimiento. Y a la luz de lo que persigue la medalla Belisario Domínguez, ver qué personas, qué candidatos o propuestas son de ese nivel, de haberse distinguido por la ciencia y la virtud en grado eminente. Ya pues, se premió a uno de los hombres más ricos de México, pero ya llegó otro, ¿verdad?, que es todavía más rico que el primero. Bueno, es realmente ya llevar a la medalla a una entrega para fines personales y con la presencia y la mano metida del presidente de la República. Ya, fíjense ustedes a qué extremo llegamos, ¿verdad? Ya está citado el presidente de la República, ya emitieron un folleto por ahí, Ya vio su agenda. ya dijeron, el presidente puede venir, ¿verdad?, a presenciar la entrega tal día, y entonces el Senado de la República tiene que resolver hoy, ¿verdad?, tiene que resolver hoy la comisión, porque ya el presidente ya dijo que nosotros tenemos que entregarla al tal día, porque es el día que tiene el tiempo. Bueno, el presidente no está invitado, es una invitación formal, no tiene nada que ver el presidente de la República con esta medalla. Bueno, pues ya tiene fecha el presidente porque vio su agenda y ya nos dijo que ese día se entrega la medalla. Es una violación y está, como hemos dicho, el Senado arrastrándose por el suelo. Pero esto también significa que ustedes en la comisión y como la comisión sobre todo, que se obligar a que se regrese al 7 de octubre entregar la medalla Belisario Domínguez, porque no puede estarse jugando de acuerdo a la agenda presidencial, ¿no? A la agenda del presidente, imagínate, a ver, soy que es el experto. Sí, vaya, yo creo que este último año que nosotros como senadores entregamos la medalla, debemos dejar muy en claro pues cuáles son el principio de las reglas que justamente tiene, valga la reiteración, el reglamento de la comisión para la entrega de la medalla. Esto incluye la fecha de su entrega, las fechas para la emisión de la convocatoria, los criterios de la misma convocatoria, que quizá deben de ser un poco más rigurosos para que no siga habiendo ocurrencias de que un particular se le hace simpático proponer a alguien que no tiene ningún mérito para la medalla. Pero lo grave es lograr, pues sí, que la Junta de Coordinación Política, como pública y de manera privada lo ha establecido, no piense que tiene algún tipo de facultad o que nos lo demuestre para intrometerse en la decisión que tiene que tomar una comisión que existe específicamente y desde hace ya más de 50 años para este objetivo. O sea, no podemos pensar que vamos a entregar ahora una medalla que tenga un problema de origen en términos de la invasión de facultades y responsabilidades. Eso sería, en nuestra posición, el primer paso. Lograr que saquen la mano la Junta de Coordinación y las cosas se resuelvan en la comisión. Y desde luego, se resuelvan en la comisión a partir de lo que establece el decreto y el reglamento de la comisión, a partir del espíritu original, a partir de la revisión incluso histórica de quienes han sido portadores de los que y se convierten después en parte de la orden Belisario Domínguez del Senado de la República, y que ese sea el único criterio, que hagamos una dictaminación profunda en ese sentido, de las valoraciones para que una mujer o un hombre puedan recibir la medalla, y no, como ya se ha dicho aquí, el cálculo político, el acuerdo con otros poderes. Eso no lo podemos permitir y dejaríamos un pésimo antecedente a algo que ya de por sí se ha ido alterando y distorsionando en los últimos años. ¿No se puede declarar desierto entonces en este año? No. A mí me parecería que sería una deshonra a Belisario Domínguez que el Senado no se pueda poner de acuerdo en la entrega de un galardón. Eso sí, yo en lo particular como chiapaneco no estaría en absoluto de acuerdo. Gracias. La siguiente pregunta
pregunta es de Alberto Morales, del periódico El Universal. Buenos días, senadores. Para preguntarles si ustedes estarían de acuerdo, ya que tienen una propuesta para que sea una mujer la distinguida con la medalla Belisario Domínguez, que algunos priistas y panistas han propuesto a Rosario Green que le den esta medalla post-mortem. Yo insisto, y dos cosas, un criterio y un asunto reglamentario. El criterio, y desde el día 1 yo lo he establecido y tengo que ser congruente con mi propio criterio, es que no debería de haber medallas post-mortem, porque no era el espíritu de la medalla. Segundo, tiene que haberse postulado por parte de la ciudadanía o alguna organización o alguna institución pública o alguna universidad a la proponente, y no hay una sola propuesta para la ex canciller Rosario Green. Reitero, aquí no estamos haciendo un criterio de merecimientos, es un criterio reglamentario. Si no hay propuesta, no puede haber si no hay postulación, no puede haber entonces medalla, vaya. Iris Velázquez, de Reforma. Ahí viene. Gracias. Buen día. Preguntarles acerca de qué piensan de los perfiles o las postulaciones que se están haciendo precisamente para esta medalla. Dicen que hay intereses pues de algunos grupos parlamentarios y del presidente. ¿A qué perfil, a qué persona específica se refieren? Y pues también preguntarles sobre la nota que publicamos hoy en Primera Plana. Está relacionando a un líder, a un mando policíaco con el huachicol, con el tema de los huachicoleros. Un mando policíaco que tenía una gasolina que vendía huachicol, que es la portada. Sí, preguntarles sobre este tema específico, ¿qué haría falta? ¿Qué proponen ustedes? Quiere él, pero usted, A ver, respuesta general y ya. lo del huachicolero lo pasamos al final. Nos pasamos al final. A ver, muy rápido. A ver, la postura del grupo de PT Morena en todos los nombramientos es no proponer personas, proponer perfiles. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Es el uso faccioso de las instituciones para obtener un beneficio particular y grupal. Esto se ha reflejado en una tendencia que es la devastación de la institucionalidad en el Senado. Recordarán que cuando fue la objeción para FEPADE, hicieron lo mismo que quieren hacer ahorita en la Belisario, sacar la decisión de la comisión para llegarla a la Junta de Coordinación Política. ¿Esto qué significa? Uno, una violación a toda la normatividad del Senado. Dos, una concentración de facultades que no están en la ley. La Junta de Coordinación Política tiene facultades específicas, entonces no puede excederse de estas funciones y lo está haciendo de facto, es un atropello. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que nosotros seguimos insistiendo en que sean perfiles para la Belisario, sean perfiles para cada uno de los temas. Nosotros no empujamos personas, empujamos a hacer lo correcto. A ver, usted. A ver, vamos en el 6º año de este Senado y hay que reconocer que no pudimos mejorar los procedimientos para la designación de un galardón tan importante. Cuando se abre la convocatoria para que la ciudadanía, la sociedad proponga, se les toma el pelo. Así de sencillo. Porque cualquier designación, hasta la de Key del Castillo, desde esa apertura, pues es posible. Pero se les toma el pelo para hacer creer a la sociedad que están participando, ¿no? Al final es el acuerdo de los grupos parlamentarios en consulta con la Presidencia de la República la que resuelve el nombre del galardonado o galardonada. En el 3er año de la legislatura, cuando yo era presidente del Senado y se propuso a Ifigenia Martínez, la vetaron. La vetó el Poder Ejecutivo. ¿Saben cuál es el miedo? El miedo a lo que vaya a decir la galardonada o el galardonado o su representante
en el discurso que no afecte, que no toque al presidente de la República. Es decir, el Senado ha puesto la designación de esta medalla en función del interés del presidente de la República. Que no tiene por qué estar aquí. Que es un invitado a la sesión, no es parte del procedimiento. Hoy así se quiere tratar y no vamos a estar de acuerdo nosotros. Que se tenga claro, es irresponsable, es poco serio, no es institucional que en unos minutos ya, por la instrucción que le hayan dado a la mesa directiva o a la comisión en general, se vaya a votar por razones que se desconocen a tal o cual persona. Y todavía sale la presidenta de la Junta de Coordinación Política a decir, va a ser mujer, y va a ser el martes. Por eso digo que es el socavamiento de la institucionalidad acá en el Senado. Llamo al presidente del Senado a que defienda al Senado. Es su papel, es su papel. Yo cuando fui presidente del Senado, defendí al Senado. Así es que eso es de lo que estamos hablando. Por favor, hay razones, debe haber reglas. Se resume en 3 palabras: ciencia, virtud, en grado de eminencia. Sobre el huachicolero. Te interesan mucho las 8 columnas y tienes razón. El crimen organizado se define por la vinculación del Estado, los representantes del gobierno, los policías, etcétera, en acuerdo con los delincuentes. Esto que publican hoy en que altos mandos de las policías están comprando en gasolineras propias la gasolina robada, es una clara demostración de lo que es el crimen organizado. Cuando se preguntan por qué, después de años de estar succionando miles de millones de pesos de Pemex, no se resuelve. No se resuelve. Porque han estado coludidos inclusive los gobernadores. Moreno Valle, gobernador de Puebla, dejó pasar todas las ventas en las carreteras del estado de Puebla, inclusive su jefe de la policía fue involucrado en el robo. Por eso no se termina la corrupción. En Pemex lo están demostrando porque están coludidos los mandos policíacos, están coludidos los gobiernos, está coludido Pemex para que se siga robando a la nación. Muchas gracias. Andrea Becerril, de La Jornada. A ver, 2 o 3 cositas muy rápidas. Senador Bartlett, a usted ayer durante la reunión de la Junta le informaron que ya tenían la fecha para la entrega de la medalla, 1. Sí, ahí se nos dijo, sí, claro. Entonces la fecha, sí, cuando se planteó este tema, nosotros presentamos ahora por escrito la necesidad de recuperar el sentido de la medalla y el procedimiento de la medalla, ¿verdad? Y que no le corresponde ni tiene nada que ver la Junta de Coordinación Política, nada, ¿verdad? Ahí se dijo que está bien que convocaran, por eso convocaron, pero ya tienen la fecha del presidente. Bueno, pues es una burla al Senado. El presidente no tiene nada que ver con esta medalla. Se debe dar cuando corresponda y con los principios que establece su creación. Y otras 2 cosas rapidísimas. El senador Herrera alguna vez dijo, no sé si en broma o en serio, que el PT, que Morena es la que había postulado a Key del Castillo. Y hay algunos que todavía se creen esa versión. Y lo último, ¿qué va a pasar si realmente el PRI y el PAN se imponen y deciden darle la medalla post-mortem a Rosario Grims? ¿Eso no iría contra el acuerdo de no politizar el galardón? Bueno, el hecho que haya declarado, aquí ya se mencionó, la presidenta de la Jucopo, que ya está resuelto, pues es una burla al Senado. ¿Y qué es lo que hacen con eso? Degradan
la más alta conmemoración, digo, la más alta medalla, la degradan y la arrastran por el suelo para intereses personales. Y la prueba es precisamente esa candidatura que no existe, porque no está de acuerdo el PRI y Peña decidieron, junto con el PAN, que se va a entregar. Está violando definitivamente las normas esenciales que crearon la comisión. Por lo de quién fue el que, yo creo que yo creo que lo dijo Emilio Gamboa, es el que la patrocinó, lo que oí fue eso, que Emilio Gamboa estaba muy interesado en esta candidatura a la que se refiere. No, pero Key del Castillo es del PAN. Eric del Castillo es del PAN. Fueron promotores del PAN. El Chapo es del PAN. Entonces hay que nos aclare mi amigo Fernando Herrera si estaba hablando en broma o en serio. A ver. Si nos permite, también queremos hacer un pronunciamiento sobre otro tema. Hoy se supone que si se liberaliza el precio de la gasolina en todo el país, hoy es la última etapa de esta supuesta aparente liberalización que hicieron los precios de la gasolina, y pues la verdad es que hoy se concreta una farsa. No ha habido tal liberalización. El gobierno ha intervenido en estos 11 meses poco más de 40 veces en el subsidio que se da a la gasolina, que no es otra cosa más que controlar el precio. No se han cumplido los objetivos que dijo el gobierno que esta liberalización iba a provocar en el mercado de las gasolinas en México. No tenemos nuevos inversionistas, el precio no ha bajado. En octubre se rompió el récord del precio más caro de las gasolinas en México que hayamos tenido en la historia. Se rompió el precio incluso que tuvimos de enero. Y lo que vemos que en Estados Unidos sí está por debajo el precio de la gasolina de lo que tuvo a principios de año. También liberaron, porque según esto, los privados que ya tienen permisos de importación iban a utilizar la infraestructura de Pemex para hacer este mercado competido. De las famosas temporadas abiertas, que no es otra cosa más que prestar la infraestructura de Pemex al mejor postor privado, solo se hizo una de 5. ¿Y saben por qué los privados no quieren utilizar las instalaciones de Pemex? Porque saben que las propias autoridades, como hoy lo denuncia Reforma, están coludidos y se roban la gasolina de los ductos de Pemex. Por eso no han funcionado las temporadas abiertas, no se han podido hacer y no hay los beneficios de esta supuesta competencia que tanto alegaba el gobierno. Porque los guachicoleros se roban la gasolina, entonces un privado no va a querer trasladar la gasolina sabiendo que los altos funcionarios, como vemos ahora, del Sistema Nacional de Seguridad Pública o los parientes de Luis Miranda, pues están involucrados al más alto nivel en el robo de la gasolina. ¿Quién va a querer usar así la infraestructura de Pemex? También pararon las refinerías. ¿Para qué? Para que los privados pudieran usar estos permisos de importación. Salina Cruz, Oaxaca y Madero están paradas y las que están operando por debajo del 30%. Alcanzamos un récord ya en importación de gasolinas, estamos ya por encima del 70%, es algo que nunca se había visto. También se nos dijo a principios de año que el subsidio a la gasolina costaba 200,000 millones de pesos y que no había manera de tenerlos, que eran recortes o gasolinazo. Acuérdense quién lo dijo. Y se han subsidiado en más de 60,000 millones de pesos y se espera que se cierre el año en 70,000. Pero lo que no calculan es el impacto que ha tenido para la gente el gasolinazo. Tenemos la inflación más alta en los últimos 17 años y casi 1,5 puntos de este rebase de la meta de inflación se debe al aumento en el precio de los energéticos.
Y esto traducido en gente quiere decir que por lo menos 1,5 millones de personas se quedan por debajo de la línea de pobreza alimentaria. Es decir, el costo del gasolinazo para la gente es que es más de 1,5 millones de personas no tiene ahora para comer. Lo que vemos ahora, rápidamente, coordinador, si me permites, es que desde ayer, desde el destape del candidato del PRI, hemos visto algunos reclamos del PAN, sobre todo, y del PRD, de que la Secretaría de Hacienda fue la que impulsó los gasolinazos. Nada más déjenme recordarles que el gasolinazo fue aprobado por los legisladores del PAN y en esta última discusión de ley de ingresos la volvió a ratificar el PAN, el Partido Verde, el PRD, junto con el PRI. Entonces no pueden hacer ningún señalamiento, ninguna diferencia, porque ellos aprobaron el gasolinazo en contra de la gente. Entonces hoy que se abre el mercado de las gasolinas, hoy se completa esta absoluta farsa y el gran costo que está teniendo para la sociedad. Gracias. Gracias. Sí, es que estoy... ¿Perdón? La ley FinTech, decirles que ayer estuvimos trabajando con autoridades de la Secretaría de Hacienda en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Había varias propuestas que hicimos que fueron incorporadas al dictamen que se va a presentar hoy en la Comisión de Hacienda. Básicamente lo que cambiamos fue la visión que tenía la Secretaría de Hacienda, una ley reguladora sobre las FinTech. Pasamos a una ley promotora para los FinTech, sobre todo para darle opciones a millones de personas que no tienen acceso a servicios financieros por el oligopolio que existe entre los bancos. Gracias. Muchísimas gracias. Les pedimos a los compañeros que no se